Qué privilegio es para nosotros, oh Dios, presentarnos delante de ti, sabiendo que no somos dignos, sino solamente por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en este día ya hemos recibido mucho de tu palabra y aún nos agregarás más. Gracias también por todos los que has traído, porque no hay nada que nos suceda que no sea conforme tu voluntad. Danos un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Especialmente pido, Señor, que sea tu palabra, que al escucharla produzca fe en los corazones. Que la exposición de tus palabras alumbre nuestra vida y nos haga buscar de ti. Señor, no me confío en nada de mí mismo. Deseo solamente confiarme en ti. Que sea tu Espíritu Santo, que a través de tu palabra abra nuestros corazones y nos haga ver nuestra necesidad de ti y nuestra necesidad también de suplicar por perdón. Te alabamos y en ti oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a invitarlos que busquen en sus Biblias Colosenses 3, capítulo 10. Capítulo 10, capítulo 3, versos del 10 al 15, disculpen. Colosenses 3, 10 al 15. Dice así la Biblia: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Como ha sido el tema ya por varios domingos y mensajes, Cristo es nuestro todo y es la vida de la iglesia. Y nosotros nos vestimos consecuentemente con aquella nueva vida que hemos recibido de parte de Dios. Cuando Dios quitó el viejo hombre con sus deseos mundanos, rebelde a la ley de Dios, a su voluntad, y Él puso en nosotros un nuevo hombre, aquel nuevo hombre que hace morir el pecado y también deja pecados, aquel hombre que busca renovarse en el conocimiento de la voluntad del Señor y vivir para Cristo. Esto incluye un deseo de andar como Él anduvo. Ese nuevo hombre es un nuevo hombre que piensa como Cristo, desea hablar como Cristo, desea andar como Cristo. Es una nueva vida. El hombre viejo ha sido matado y en su lugar ha sido puesto uno nuevo que quiere honrar a Dios. Y nosotros queremos vestirnos consecuentemente con esta realidad. Es vestirse del carácter de Cristo. Solamente los escogidos de Dios son llamados a esto. Y qué privilegio es ser escogido por Dios, ser un santo y un amado. Esa es nuestra identidad en Cristo. Es algo que esta vida no nos puede dar, es solamente algo que Dios nos puede dar, y Dios nos lo ha dado en Jesucristo, su Hijo. Por eso estamos agradecidos por esto. ¿Qué hemos visto hasta hoy acerca de este vestido? Dice que debe ser de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportarnos unos a otros. Y como hemos visto en todos estos mensajes, no hay hombre que pueda vestir perfectamente esto. El único que ha tenido un carácter perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y de Él tomamos todos y gracia sobre gracia. Es de nuestro Señor. Pero no estamos llamados a renovarnos en el conocimiento del Señor, conocer cada día más a Cristo y vestirnos cada día más de Él. Sinceramente,
Yo quería ver la paz y el amor, pero no va a ser posible, porque cuando estaba estudiando este tema me di cuenta que era necesario profundizar en el perdón. Entonces hoy vamos a hablar acerca del perdón, el perdón. Como dice el verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué profundidad hay en esas palabras y cuán necesario es para nuestras vidas. Dice el escritor J.C. Ryle lo siguiente: es una triste realidad que el perdón es uno de los deberes cristianos que menos se practican. Es triste ver la gran cantidad de amargura, falta de misericordia, rencor, rudeza y crueldad que hay entre los hombres. El perdón es necesario porque somos una comunidad de pecadores que han necesitado del perdón de Dios. Es necesario. La vida de la iglesia no es fácil. Dios está trabajando en la vida de cada uno de sus hijos. El hecho de que nosotros deseemos crecer en el conocimiento y la gracia de Dios muestra esa obra de Dios en nosotros. Además, somos puestos en una iglesia para ser cuidados y ser edificados. Y parte de eso es soportarnos unos a otros. No deberíamos de guardar rencor o resentimiento por las cosas del pasado o aún por las cosas que nos han hecho sufrir. Y no debemos permitir que la iglesia de Cristo sea afectado por esto. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo por el cual Cristo dio su vida. Y no debemos de pensar individualmente, sino colectivamente. Colectivamente. Por eso dice soportándoos, por eso dice perdonándoos. Es colectivamente, es algo de iglesia, es la vida de la iglesia. Cristo es nuestro todo y en todos. Es la vida de la iglesia. Un agravio, una falta, una queja no perdonada o no tratada bíblicamente llevará a la persona al rencor, al resentimiento y la amargura. Y eso no se quedará allí, afectará la vida de la iglesia. Y como un cáncer cuando no es tratado, el pecado se disolverá, se profundizará y meterá sus raíces en toda la iglesia, el cuerpo de Cristo. Una iglesia donde todos se quejan los unos a los otros no es normal. Y tampoco lo debe ser en un hogar cristiano, en el trabajo o en el estudio. Y cuando digo que no es normal, porque no corresponde a la vida de los creyentes. No debe ser así. Y debemos examinar nuestros corazones delante del Señor. Debemos asegurarnos que nuestro corazón primeramente está gozoso en Dios. Porque muchas veces es eso, es primeramente. ¿Por qué vienen muchas quejas? Porque primeramente no estamos contentos con Dios. No estamos contentos con Dios. El gozo, la paz y el amor de Dios no ha penetrado en nuestras vidas y no hemos comprendido que Cristo es nuestro todo. De ahí vienen nuestras quejas. Debemos reconocer este pecado en nuestras vidas. Las quejas son producto del pecado. Las quejas deben ser bien examinadas. Y lamentablemente a veces somos engañados por el mundo. ¿Ha escuchado algo usted de eso como las críticas constructivas? Los cristianos no hacemos críticas constructivas. Muchas veces detrás de eso lo que hay es un deseo de rencor, de amargura, de ira, un deseo de dañar. Y debemos de pedirle al Señor: Señor, examina bien mi corazón cuando yo tenga que decirle algo a un hermano. ¿Qué hay ahí? ¿Es bueno? ¿Es justo? ¿Es honesto? ¿Es verdadero? ¿Va a ser para edificación esto que yo voy a hablar con esta persona? ¿Te va a dar la gloria a ti? ¿Cuántas preguntas en nuestra vida serían resueltas si nos preguntamos esto? ¿Esto será para la gloria de nuestro Señor? ¿Será para la edificación del pueblo de Cristo? Pero lamentablemente las quejas llegan a nuestros corazones y las expresamos guardando amargura y odio. Muchas veces es un malentendido,
a veces una mala comunicación o algo que no fue intencional. Revise bien su corazón antes de hablar con un hermano, antes de expresar una situación, porque las quejas, esta palabra que aparece aquí, que no aparece en griego en muchos lugares de la Biblia, lo que tiene de fondo es algo malo, no es bueno, no es bueno, no es algo agradable. Tiene la idea de una persona que está guardando rencor, resentimiento y envidias en un corazón. La iglesia de Colosas era una iglesia que tenía personas de muchas diferentes culturas. Ustedes pueden imaginarse hermanos que habían vivido en fornicación, que habían hablado palabras deshonestas, que vivieron en avaricia, luchando contra esos pecados. Otros dejando las mentiras, dejando muchos pecados. ¿Y qué dice el apóstol? Sopórtense. El Señor está tratando con ustedes. Sopórtense. Dejen de estarse quejando los unos a los otros. Cristo está trabajando en la vida de ustedes. Entonces había una obra de Dios que debía ser reconocida en ellos y dejar las quejas. Esa nueva persona en Cristo está siendo renovada y deben vestirse del carácter de Cristo, pero esto no es fácil. Y debemos de confiar en la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Cuál es la respuesta bíblica ante las quejas? ¿Cuál es la respuesta de Dios al resentimiento, la amargura, el rencor, las palabras ofensivas o los actos que no demuestran amor ante esa maldad? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante este pecado? ¿Cuál es? Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es el perdón la solución, pero no cualquier perdón, sino el perdón que Cristo nos dio. Yo quiero decirles que para estudiar este tema del perdón profundamente, posiblemente llevaría varios mensajes, y hasta he creído que tal vez hasta nos llevaría un trimestre de escuela dominical estudiarlo profundamente, por la necesidad de nuestras vidas. Yo solamente lo voy a tocar por encima. Pero al estudiar este tema es como cuando uno se acerca a una playa y toca con sus pies esa agua y va profundizando y va metiéndose, y se va dando cuenta que entre más avanza, más profundo se pone el asunto. Pues así es el perdón, porque vamos a estudiar algo que es realmente profundo. ¿Qué es lo profundo? Como Cristo nos perdonó. Eso es profundo. Es meterse en las riquezas de Cristo. Y eso es algo maravilloso. En el perdón que Cristo nos dio. Porque dice, de la manera que Cristo os perdonó. Y solo esa frase, solo en esa frase hay una riqueza enorme para el cristiano, el cual debe ser profundamente estudiada. Cuando una persona dice que recibe a Cristo, que cree en el Hijo de Dios para salvación, eso no logra el perdón. ¿Sabía eso? Cuando una persona levanta su mano, y en algunos lugares que creen este tipo de cosas, o aún cuando nosotros mismos decimos que creemos en Cristo Jesús como Salvador, eso no logra el perdón. Dios no nos perdona porque voluntariamente decidimos creer en Él. Eso no logra el perdón. El perdón que Dios nos ha dado en Cristo tuvo un precio. Tuvo un precio que nosotros no podemos y nunca podremos pagar. Ninguna buena obra, las cuales están manchadas por el pecado, podrá satisfacer la justicia de Dios. Cualquier acto de bondad hacia el prójimo o cualquier acto de religiosidad puede borrar nuestra ofensa delante de Dios. Nuestro pecado es contra la justicia de Dios, contra la justicia perfecta de Dios. Hemos pecado contra aquel que es el juez de toda la tierra y nos hemos rebelado contra Dios, el cual gobierna el universo. Piensen por un momento, Dios gobierna no solamente este mundo, sino todo el universo, todos los ángeles,
Él gobierna absolutamente todo. Una persona se levanta en rebeldía contra Dios. Esa persona que se levanta en rebeldía contra Dios se está levantando contra el Creador, Rey y Juez de esta tierra y de todo el universo. ¿Creen que Dios va a dejar eso impune? ¿Creen que Él va a permitir que algo manche su santidad y se rebele contra Dios y que nada más Dios vuelva sus ojos y dice nada ha pasado? Eso no es así. Eso no es así. Por eso dice la Biblia, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, dice la palabra del Señor. Tal es nuestra condición delante de Dios que la Biblia dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Todos los hombres están condenados por una sola transgresión. Absolutamente. Todos los hombres estamos condenados delante de Dios bajo su juicio e ira. La Biblia dice lo siguiente, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Delante de Dios no hay uno bueno. Todos somos pecadores, todos hemos ofendido la justicia perfecta de Dios. Hemos pasado por encima de Dios, hemos machacado al hombre, le hemos pasado por encima a la ley de Dios que es santa, justa y buena. Los actos de bondad que los hombres pudieran hacer nunca les alcanzarán para llegar a Dios, ya que todas nuestras obras están manchadas por el pecado, según Isaías 64:6. A tal llega nuestra condición delante de Dios que Dios nos llama enemigos. Si usted nos visita en esta noche, debo decirle claramente, y si en esto le ofendo, quiero decirle que no soy yo, es Dios quien desea que usted sepa esto. Si usted está sin Cristo, usted es un enemigo de Dios. Y todos aquellos que hoy por la gracia de Dios son salvos, fuimos enemigos de Dios. Así dice la palabra del Señor. Pero bendita, maravillosa y gloriosa y excelsa gracia de Dios, que Él en su eterno plan tuvo misericordia para hacer algo con estos pecadores. Busquemos Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 22. Al 23 vamos a leer. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El perdón de nuestros pecados no se logró con una decisión voluntaria de nuestro corazón. El perdón y la reconciliación con Dios le costó a Dios la muerte de su Hijo Jesucristo. La muerte de su Hijo Jesucristo. La reconciliación es algo de Dios. Fue Dios quien me reconcilió con Él. La relación con Dios no se arregla porque yo me arrepentí o porque decidí cambiar mi rumbo. No tenemos forma de apaciguar la ira de Dios por nuestros actos. Aún nuestros mejores esfuerzos están contaminados por el pecado. Dijo Juan Bunyan, el escritor de este libro famoso, El progreso del peregrino, lo siguiente. Dijo que la mejor oración que había hecho estaba llena de tanto pecado que con ella podría condenar a todo el mundo. El dejar de rechazar a Dios no me hace estar en paz con Dios.
Nuestra enemistad con Dios no es nada a la par de la ira de Dios por nosotros. Es Dios mismo quien arregló las cosas. Nosotros no podíamos arreglarlas. Dios fue quien las arregló. Y Dios no dudó. Dios mostró su amor e inició lo que tenía que iniciar y terminó el plan que tenía que terminar en Cristo Jesús. Dios lo hizo todo en su Hijo. ¿Qué es lo único que hacemos? Es por la fe creer esos hechos. Creer lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. Dios es el único que hace el perdón posible. Para el pecador es imposible reconciliarse con Dios. La reconciliación es algo totalmente de Dios. Dios es el que lo logró. La ira de Dios constituye el obstáculo más grande para que el pecador sea perdonado. Dios no disculpa el pecado o simplemente mira para otro lado. Eso no hace nuestro Dios. ¿Qué hizo Dios entonces para darnos esa reconciliación? Uno de los versículos más hermosos y donde podemos ver como concentrado el Evangelio, lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. 2 de Corintios 5, 21. Después de hablar de esa reconciliación, dice el apóstol Pablo en el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero decirle que hay una doctrina maravillosa que se llama la doctrina de la sustitución. Hay alguien que murió por mí y ese se llama Jesucristo. Y el Padre trató a su Hijo Jesucristo como un pecador, según este pasaje. Al que no conoció pecado. ¿Quién fue ese? Fue nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado. Nunca hubo en él un mal pensamiento, una mala obra. Nunca hubo una mirada obscena. Nunca hubo en él falta de justicia, de bondad o de misericordia. Él hizo la voluntad perfecta de su Padre, al que no conoció pecado. Santo, justo, inocente. Y Dios el Padre descargó en su Hijo toda su ira para que nosotros fuésemos reconciliados con Él. Es una verdad maravillosa que solamente puede ser comprendida cuando Dios trae su luz a nuestros corazones. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Dice la Biblia, refiriéndose a Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El precio de la salvación fue que Dios descargó en su Hijo toda su ira. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para Él darnos vida. Solamente con derramamiento de sangre se hace remisión de pecados. Solamente con remisión, con la obra perfecta de Cristo, al pagar el precio delante del Padre. Nadie ha sido más ofendido que Dios. Y dado que los hombres no podíamos arreglar esta situación, entonces Dios hizo lo que tenía que hacer y dar a su Hijo Jesucristo. Y la gloria debe ser dada al Señor solamente por esto. Entonces, que yo acepte a Cristo, crea el perdón delante de Dios, no. Dios lo hizo todo, Él nos reconcilió. Él nos reconcilió. Nosotros estamos viendo y nos estamos acercando a un tiempo maravilloso que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la cual recordamos. Esa encarnación tuvo como uno de sus propósitos el perdonar a su pueblo y nos gozamos en él. Cuando pensamos en la encarnación de Cristo y en la venida del Hijo del Hombre, debemos pensar en ese perdón que Dios nos da en su Hijo Jesucristo, en la vida y en la muerte que Él nos ha dado.
Creemos y nos arrepentimos de nuestra maldad. Pero con eso no logramos el perdón. Dios lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que es Cristo quien nos ha perdonado de nuestros pecados, porque Él es el mismo Dios. Cristo se dio a sí mismo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo santo e inocente se entregó a sí mismo por pecadores, seres que le ofendieron y que pidieron su muerte. Cristo no era digno de los clavos, de la cruz, de la corona, de la humillación, de los golpes, de las bofetadas, de los testigos falsos, de la lanza. Cristo no tenía que pagar por nosotros, pero Él así lo hizo, por amor a los suyos y para poder conseguir el perdón que nosotros nunca hubiésemos podido conseguir. Él se dio por amor a los suyos, por rescatarlo. Cristo nos perdonó al dar su propia vida. ¿Qué le costó a usted y a mí el perdón que Dios nos ha dado? Nada. ¿A quién fue el que le costó? Fue a Jesucristo. A Cristo fue el que le costó el perdón. A Él fue el que tuvo que pagar. Nosotros lo único que aportamos fue nuestra maldad para que Él fuera llevado a la cruz. Cristo no solo soportó calladamente todo el sufrimiento y la humillación, sino que además sufrió la ira de Dios. Cristo cargó en Él el castigo de su pueblo, para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Solo aquel que es completamente justo, perfecto y santo pudo hacer esto. Solo como Dios pudo perdonarnos y a través de su muerte pagar el precio por nuestra maldad. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, dice la Biblia. Cristo se negó a tomar represalias. Aceptó silenciosamente los males que otros cometían contra Él. Él fue entregado a la voluntad de los hombres, al escarnio y al espectáculo ese día. Pero al mismo tiempo todo lo que estaba pasando por el cumplimiento de las Escrituras. ¿Recuerda usted la oración que Cristo hizo en la cruz del Calvario acerca de los pecadores? Lucas capítulo 23, versículo 24. Lucas 23, 24. (23:34), disculpen. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hubiera sido inconsecuente que Cristo dijera estas palabras después de no haberles enseñado a sus discípulos lo mismo. Cristo le enseñó a sus discípulos a orar de la siguiente manera: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La Biblia dice en Isaías 53, versículo 12, lo siguiente: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo oró por los pecadores, oró por su pueblo, oró por aquellos que recibirían perdón y vida. El día que Cristo murió, ese mismo día, el velo del templo se rasgó, dice la Biblia, de arriba hacia abajo. La reconciliación fue lograda de parte de Dios, vino de Él. Ese velo que impedía que los hombres se pudieran acercar a Dios fue quitado, fue abierto, y la reconciliación fue lograda por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La reconciliación es para los suyos, es gratuita, pero no fue barata. Se logró la paz, sí, solamente por Jesucristo. Él no pidió nuestras obras o nuestras muestras de amor.
Éramos sus enemigos. Él lo hizo todo. Él nos cambió. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Padre. Él nos ha dado vida, perdón y paz. Es maravilloso lo que ha logrado nuestro Salvador. La gloria de la reconciliación le pertenece a Él. El perdón le pertenece a Él, aquel que murió para hacernos su iglesia. Pregunto, porque podríamos profundizar aún más y más y más en esta realidad. Cuando usted piensa, como dice Colosenses, capítulo 3, versículo 13, piense en esto: de la manera que Cristo os perdonó, de la manera que Cristo os perdonó. Piense en esas palabras, piense en todo el sacrificio de Cristo, piense en todo lo que Dios tuvo que hacer en su Hijo para darnos perdón en su Hijo. Piense que Cristo fue a la cruz como cordero, cordero sin mancha, cordero que no habló y que recibió toda la ira del Padre para que nosotros tengamos perdón. Entonces, después de haber visto esto tan poco, ¿qué deberían ser los cristianos? Los cristianos deberían ser las personas más perdonadoras sobre la faz de la tierra, porque han sido perdonados como nadie más ha sido perdonado. Se nos ha dado la luz para comprender cómo nos perdonó Cristo. ¿Por qué? Porque no merecíamos perdón. Es que no merecíamos perdón. No hay nada en nosotros que mereciera perdón delante de Dios. Cristo logró el perdón para nosotros. Él logró la reconciliación. Él tuvo que hacerlo todo. ¿Qué le dimos a Él? Nada. Absolutamente nada. Cristo no está demandando nada de nosotros para habernos perdonado. Él logró eterna redención. Este don es inestimable. No lo estimamos como debería de ser. Y debemos de pedir al Señor que cada vez más nos abra el entendimiento para apreciar más la manera en que Cristo nos perdonó. Esto es meditar en el Evangelio. No es otra cosa que eso. Es meditar en el Evangelio. El perdón gratuito de Dios es la base sobre el cual se basan todos los demás tipos de perdón. Y también el patrón que también debemos aplicar cuando perdonamos a los demás. Cristo no nos perdonó por un rato. O después nos dice que nosotros debemos de pagar por ese perdón. Su perdón fue genuino, no fingido, fue de amor, sin rencor. Él se ofreció a sí mismo, amando a los suyos hasta el fin. Si el Rey de Gloria perdonó así, si el que pudo volverse contra nosotros en ira, si aquel que estaba aquel día en el Getsemaní, si aquel que estaba delante de Pilato dijo: yo puedo pedir ahora 12 legiones de ángeles y acabar con esto, no lo hizo. No lo hizo. Aquel cayó y aquel fue a la cruz humildemente. No nos tomó en cuenta nuestra enemistad y nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pregunto, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a otros sabiendo que nuestras ofensas nunca alcanzarán el nivel que nuestros pecados ofendieron a Dios? Nunca, nunca, nunca nuestros pecados o nuestras ofensas a otras alcanzarán el nivel de la ofensa nuestra hacia Dios. Es enorme, es enorme. Nosotros nos ofendemos como pecadores unos a otros.
pero nosotros hemos ofendido a aquel que es santo, justo, inocente y limpio y eterno por los siglos de los siglos. ¿Cómo no nos podemos perdonar unos a otros? Así que el perdonar a nuestros hermanos debe ser algo genuino, no fingido ni rencoroso, que se debe conceder generosamente como nosotros hemos sido perdonados. Perdonar implica negarse deliberadamente a mantener la culpa del ofensor en nuestra contra. Significa dar término a la amargura, poner a un lado la ira y negarse a permanecer en una ofensa que no haya sido perdonada. Es renunciar a cualquier pensamiento, represalia o desquite. Vamos a buscar Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, y posiblemente es uno de los pasajes más hermosos y confrontadores en cuanto a nuestra situación del perdón. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo no sé a cuánto equivaldría hoy 10,000 talentos, pero debe ser muchísimo dinero. Millones de millones comparados con lo que ese consiervo le debía al otro. Queda claro en esta parábola que uno de los motivos para perdonar a los demás tendría que ser el recuerdo de que todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. Día tras día fallamos, día tras día pecamos, y Dios nos ha concedido perdón. Toda aquella deuda te perdoné, dice el Señor. Toda aquella deuda, recuerde cómo Cristo le perdonó. Toda aquella deuda. Ya han sido cubiertas esas deudas por una persona, ha sido el Señor Jesucristo. Es claro que las demás ofensas que nuestros semejantes cometen contra nosotros son insignificantes comparadas con nuestras ofensas a Dios. No había forma de pagar aquella deuda para el hombre. Aquel hombre quedó cautivo. No iba a poder pagar nunca esa deuda. Ese siervo no apreció el perdón que le dio su señor, no comprendió ni fue agradecido de lo que se le dio, por lo tanto no pudo perdonar la deuda de su consiervo. Ese siervo no pasó el juicio de Dios. El poder dar perdón a otros viene de un entendimiento de cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Solo los cristianos pueden perdonar de corazón, hermanos.
Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Solamente los cristianos pueden perdonar de todo corazón porque comprenden cuánto ellos han sido perdonados por Dios en Jesucristo. Cristo dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cristo está hablando a sus discípulos, está enseñándoles a orar. Ya Él los había limpiado por su palabra. Cristo había escogido a los suyos, ya ellos le pertenecían. Ninguno de los suyos les sería quitado. Y al enseñarles orar estas verdades, les deja ver que sus conciencias deben de llenarse de temor ante estas realidades y ante el reconocimiento de que debe haber un perdón genuino hacia otros, como Dios los ha perdonado a ellos. Yo no creo que el Señor esté poniendo aquí como base que Él diga: si tú no perdonas, tú no eres salvo. Porque la salvación no es por obras, por la gracia de Dios. Pero nos está dando una realidad muy importante. Todos aquellos que verdaderamente son hijos de Dios van a perdonar a sus hermanos. Nuestra comunión diaria con Dios se verá afectada si no perdonamos a otros las ofensas. Un fruto del verdadero creyente es el perdón, y es parte del vestido que nos ha sido dado como aquellos que hemos sido perdonados por nuestro Señor. Dios no recibirá la oración de aquellos que no han perdonado a otros. No recibirá la oración de un esposo que guarda rencor con su esposa, o de una esposa que no haya perdonado a su esposo. Dios no recibirá la ofrenda de aquel que no se ha arreglado con su hermano, por más grande que sea la ofrenda que usted ponga en esas arcas. Vaya y arréglese con su hermano. Dios no recibirá esa ofrenda. Dios no recibirá la oración de aquel padre que no ha perdonado a sus hijos que le abandonaron, o de aquel hombre o de aquella mujer que no ha podido perdonar a sus padres que en su niñez le abandonaron, de aquella mujer que guarda rencor por la infidelidad de su esposo. Dios no recibirá aquella petición de perdón diaria y de comunión con Él si guardas rencor con tu jefe, con el que te robó, con aquel que te ofendió de palabra, con aquel que no estuvo contigo cuando esperabas que ese estuviera contigo, o de aquel hermano que no pudo cumplir su promesa. Perdona como Cristo te perdonó, ya que Dios no recibirá tu oración si no has perdonado a otros. Ve y arréglate con tu hermano, con tu amigo, con tu jefe, con tu compañero, con tu compañera, con tu esposo o esposa, con tu hijo, con tu vecina. Ve y arréglate. Perdona como Dios nos ha perdonado. Así son los hijos de Dios. Los hijos de Dios no guardan rencor, ni amargura, ni resentimiento. Perdonan como Cristo nos ha perdonado. Mira a la cruz y mira lo que Cristo hizo por ti. Observe la profundidad de la pasión de Cristo y considere que si tenemos alguna razón para excusarnos de no dar perdón, ¿hay alguna razón por la cual usted no pueda perdonar? Si es así, vuelva a ver la cruz de Cristo y mire cómo el Señor le perdonó a usted. Pero ¿qué pasa con las ofensas graves? ¿Qué pasa con el engaño de un cónyuge? ¿Qué pasa con un conductor ebrio que mató a tu hijo? ¿Qué pasa con un hombre que violó a tu hija? O de aquel hombre que robando un celular te mató a tu familiar. Humanamente es imposible perdonar, pero aquellos que son nuevas personas en Cristo sí pueden perdonar, porque el Espíritu Santo de Dios vive en ellas, porque son nuevas criaturas. Mateo capítulo 5, versículo 43.
Mateo 5:43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No hay amor si no hay perdón. Y solo los hijos de Dios pueden perdonar. El mundo dice, yo perdono, pero no olvido. Eso no es la orden de Dios para los hijos de Dios. Que no exista una parte de ti que guarde deseos de venganza y de maldad. Pero también debo decir algo. Mi perdón hacia el ofensor no le hace a este digno del perdón de Dios. El que ha ofendido debe arreglar su condición con Dios. Debe arrepentirse de su maldad. Debe ir a Dios y consecuentemente ir a pedir perdón al que ha ofendido. El perdón también incluye tratar bíblicamente con el pecado. Y cada uno debe ir a Dios para esto. Debe ir a Dios en Cristo Jesús para hallar perdón. Por nuestra parte, como hijos de Dios, nosotros no debemos de guardar rencor, como lo he dicho una y otra vez. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y entonces Pedro sacó su calculadora y comenzó a hacer cálculos a ver a cuántas veces era eso. ¿Qué le estaba diciendo el Señor ahí? En primer lugar, Cristo no está enseñando aquí que debemos pasar por alto los pecados. Anteriormente a este versículo se ve como bíblicamente el Señor pide que las cosas se arreglen en Mateo 18. Si alguno peca contra ti, ahí el Señor nos dice cuál es la forma bíblica de arreglar el pecado de un hermano contra el otro. Pero aquí lo que el Señor nos está enseñando es una realidad. Hermanos, hay que soportar mucho. 70 veces 7. Soportaos los unos a los otros, dice Pablo. Eso es soportarse. Hay que aguantar mucho. No llevemos un conteo de las faltas de nuestros hermanos contra nosotros. No las estemos recordando cada vez que pequen contra nosotros. Los pecados que nosotros cometimos contra el Señor los borró totalmente en Cristo Jesús. Él no lleva una cuenta. Él no nos saca a cuentas. Vamos a traerte tus pecados otra vez. No. Pero sí somos nosotros que debemos estar recordando cuánto Cristo nos perdonó a nosotros. Pero ahora quiero decir algo más. Ya que puede ser que tú seas el ofensor, que tú seas aquel que ha ofendido a otros, y que tú debas ser aquel que más bien deba pedir perdón. La Biblia dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que le pediste perdón a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que sinceramente te acercaste a otro para pedirle perdón? ¿O acaso tú nunca ofendes? ¿Acaso tú nunca has ofendido a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste para pedir perdón a otros? Que sinceramente te das cuenta delante del Señor cómo ofendiste a otro. No es simplemente una excusa. No es como aquel esposo que llega a su esposa y le dice: mira, yo te grité porque pasé un mal día en el trabajo, entonces te pido perdón.
No, es pedir perdón de la siguiente manera: realmente yo quise causarte mal, yo quise hacerte daño, yo quise herirte y humillarte. Te pido que me perdones. Pidámosle al Señor que nos dé un reconocimiento de nuestros pecados y de cómo ofendemos a otros también. Realmente confesar nuestras ofensas. Eso no es natural. El mundo no dice eso. Eso solamente lo pueden hacer aquellos que han sido revestidos de la gracia de Dios. Ir a Dios y reconocer nuestras faltas, pero también reconocerlas delante de nuestros hermanos. Recuerda esto: tal vez tú necesites ser perdonado mañana, así como necesitamos las misericordias de Dios cada día. Perdona totalmente. Dice un hombre llamado Henry Ward: el perdón debe ser como un pagaré cancelado, roto y quemado, de tal forma que nunca más pueda ser usado contra alguien. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice Efesios 4, 31 al 32. Dijo el pastor Martin Lloyd Jones, un siervo de Dios, lo siguiente: digo esto para la gloria de Dios y en absoluta humildad, que cuantas veces me veo delante de Él, delante de Cristo, y descubro algo más de lo que mi bendito Señor ha hecho por mí, estoy listo para perdonar a cualquiera que lo haya hecho. Cada vez que yo veo a Cristo y lo que hizo por mí, estoy listo para perdonar a otros. En la carta a los Colosenses, estamos casi por terminar en esta noche. En el capítulo 4, versículo 9, se habla de un hombre. Se llama Onésimo. Dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Ese hombre Onésimo vuelve a ser mencionado más adelante en una carta que se llama Filemón. Usted puede buscarla y está antes de Hebreos. ¿Quién fue este hombre Onésimo? Según lo que entendemos en Filemón, Onésimo fue un siervo, un esclavo, y posiblemente escapó. Posiblemente no se portó muy bien con Filemón, y Onésimo estaba en la cárcel. Y ahí en la cárcel él conoció al apóstol Pablo, y por la gracia de Dios el apóstol Pablo le llevó el mensaje del Evangelio, y Onésimo recibió al Señor Jesucristo. Ahora Onésimo era un hijo de Dios, pero Onésimo debía arreglar su situación con Filemón, que fue aquel que fue su Señor. Y Pablo le dice lo siguiente, versículo 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Algo que tiene el perdón no es como la gente dice: te perdono, pero nunca más quiero saber algo acerca de usted. Ese no es el perdón que Cristo nos ha dado. Cristo nos ha perdonado por su causa. Por su causa. Él fue llevado a la cruz. Sufrió lo que sufrió por nosotros. Y Él no dice: por lo que ustedes hicieron, ahora yo no quiero saber nada de ustedes, yo los perdono, pero hasta ahí. Cristo no hizo con nosotros eso con nosotros. Él nos ha llevado con el Padre. Él está con nosotros y Cristo es nuestro todo. El perdón verdadero ofrece una verdadera reconciliación con aquel a quien hemos ofendido
con los perdonados, con el pueblo de Dios, ofrece amor, ofrece paz y un vínculo perfecto, que es el vínculo del amor. Si nosotros hemos sido reconciliados con Dios por Cristo, debemos reconciliarnos los unos a los otros. Para finalizar en esta noche, quiero preguntarte, ¿has conocido el perdón de Dios en Cristo? Solo aquel que ha sido perdonado puede conocer la paz y el amor de Dios en Cristo. Cristo lo hizo todo. Tu pecado es una afrenta a Dios. Y hoy hay misericordia de Dios para ti, ya que has escuchado este mensaje. Es el mensaje del Evangelio. Ve al Señor y cree que Cristo murió por ti, que Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Confiesa que eres pecador y que mereces su ira y condenación, pero te abrazas a Cristo, a su amor que se entregó por ti para darte perdón en su sangre. Pídele que de enemigo te pase a hijo de Dios. Pídele que tenga misericordia de ti, que tú no puedes darle a Él nada para salvarte, pero Él lo dio todo por ti. La reconciliación trae paz con Dios por medio de Cristo. Eso es verdadero amor de Dios. Hermano mío, el perdón es una pieza del vestido de Cristo. Vistámosla para la gloria de nuestro Salvador. Oremos. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias por habernos recordado una vez más todo lo que tú hiciste en tu Hijo Jesucristo para dar reconciliación. Gracias por habernos dado perdón en tu Hijo Jesucristo, de la manera que Cristo nos perdonó. Que esas palabras queden grabadas profundamente en nuestras mentes y en nuestros corazones, y así poder perdonarnos unos a otros. Sinceramente, sin rencor, sin odios. Líbranos de quejas. Ayúdanos a soportarnos unos a otros como esa iglesia. Perdónanos cuando hemos ofendido a otros y ayúdanos a reconocer nuestras faltas. También pido, Dios eterno, por aquellos que nunca han conocido el perdón. No hay paz en ellos, no conocen el verdadero amor. Ten misericordia de ellos, oh Dios, y hazles ver que necesitan ir a ti. Necesitan confiarse en la única persona que les puede dar perdón, y es tu Hijo. Gracias por esta noche que tú nos has dado y por el gozo de haber escuchado tu palabra en este día. Te alabamos y en ti oramos. Amén.